Vamos a ver, usted se ha preguntado cuáles son las diferencias entre los católicos y los anglicanos. Si los sacerdotes se visten de una forma muy similar y además comparten los sacramentos. Pues el padre Alberto Cutié nos los explica en esta conversación que tuve con él poco después de la Navidad. Aquí está. Bueno, si usted es católico, usted podría pensar, ¿cuál es la diferencia entre mi religión y la iglesia episcopal o la iglesia anglicana? Sabemos que el padre Alberto Cutié, que está aquí a mi lado, en un momento fue uno de los hijos favoritos de la iglesia católica de los Estados Unidos. Ahora él está dentro de la iglesia anglicana o episcopal. Gracias, Alberto, por regresar al programa. Y entonces mucha gente se pregunta, ahora que estamos en la época navideña, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre una y otra si tú en realidad estás vestido igual. Los ritos son muy parecidos. Dime. Este es un poquito diferente, ¿Ah, sí? un poquito más abierto. Okay. El romano era más cuadradito. Este es un cuello anglicano, aquel es romano. Son tradiciones. En realidad, te voy a decir algo, la iglesia episcopal es una iglesia católica, pero no es romana. O sea, la diferencia grande es que los católicos romanos están bajo el Papa y los episcopales o los anglicanos no estamos bajo el Papa. Nuestra comunión espiritual es la unión con el arzobispo de Canterbury, en que es dentro de la iglesia de Inglaterra. Realmente el catolicismo, la gente no lo sabe, pero los católicos tenemos tres ramas. La iglesia romana, que es la más grande en el mundo, los anglicanos, que somos 80 millones de anglicanos en el mundo, y los ortodoxos, que se separaron en el 1054. Los tres tenemos sacramentos católicos, obispos, sacerdotes, diáconos, tenemos liturgia. La diferencia de los episcopales es que seguimos algunas de las cosas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Okay. Y entre ellas la Biblia ser la norma de la fe, no dogmas, no del magisterio del Vaticano. Correcto. El hecho de que los sacerdotes se pueden casar, ya desde el siglo XVI eso se daba en Inglaterra. El tema de que nuestra iglesia interpreta que es Biblia, tradición y razón humana, o sea que el ser humano decida por sí mismo cuál es la voluntad de Dios para su vida y que esa autoridad no venga de alguna forma de afuera. Entonces, esas son las diferencias. Pero si tú me dices a mí, grandes diferencias teológicas no las tenemos. Tenemos sacerdotes anglicanos que trabajan, de hecho, en el Vaticano. Pero explícale al público, me estabas diciendo que alguien muy cercano al Papa Francisco ¿Sí? y alguien cercano al arzobispo de Canterbury, que se podría decir que es el representante, ¿no? Sí, la es la estatura comunión mayor. espiritual, sí. Okay. Bueno, el director espiritual, que en católico romano decimos el confesor, ¿no? El director espiritual del arzobispo de Canterbury es un sacerdote católico romano, un jesuita. Esto. Sí. Wow, un jesuita es el guía espiritual del líder de los episcopales. Sí. En Inglaterra. En Inglaterra. Lo que pasa es que nosotros en ese sentido, la iglesia, y creo que una de las grandes razones por la cual yo entré en el anglicanismo y la iglesia episcopal es porque abrazamos a todos por igual, o sea, no hay ese prejuicio. Yo a veces en el altar mío puedo tener, por ejemplo, un pastor presbiteriano, como el reverendo Añorga, que puede visitarme. Puedo tener un pastor de otra denominación, puedo tener a un cura ortodoxo. Si un católico romano viniera, yo lo recibiera igual. O sea, nosotros no tenemos ese, ¿cómo te pudiera decir? Esa distinción de que las iglesias y las denominaciones son tan importantes. Creemos más bien que lo más importante es que la persona siga su tradición, siga el evangelio, que sigan a Cristo. Y damos mucha libertad. Por ejemplo, la gente dice, no, y los dogmas. Bueno, realmente la iglesia anglicana acepta todo, la iglesia romana acepta y entiende durante los primeros 7, 8 siglos. ¿No? Todo lo que tiene que ver con credos, concilios de la iglesia, todos son, la fe básica y fundamental es la misma. Lo diferente, realmente diferente, es el gobierno de la iglesia. Nosotros elegimos nuestros obispos por elección democrática. Elegimos nuestros pastores y nuestros ministros, nuestros sacerdotes a nivel local por elección democrática. La gente tiene más, vamos a decir, más voto y más voz y voto en la iglesia, porque esta iglesia está modelada en el sistema norteamericano. Cuando los ingleses vinieron a Estados Unidos... La democracia se estableció. Sí, bueno, por ejemplo, en Canadá le dicen la iglesia anglicana, es la misma. Aquí le decimos episcopal porque no querían sonar ingleses. Entonces dejaron el anglicanismo, lo dejaron allá. Pero somos anglicanos. ¿Qué pasa? También creen en el matrimonio, en la penitencia, en las órdenes... Los 7 sacramentos básicamente iguales. ¿El infierno? ¿El purgatorio? Sí, bueno, el purgatorio, cualquier cosa que sea innovación de la Iglesia Católica Romana, realmente no la aceptamos como una doctrina de fe. O ¿Y el una purgatorio cosa que es una innovación? Purgatorio realmente ¿Es no una es innovación? bíblico. Sí, es una innovación. Los dogmas, por ejemplo, de que la Virgen fue asumida al cielo, la Virgen fue inmaculada desde su nacimiento, muchos anglicanos lo creen como devoción privada.
Muchos anglicanos rezan el rosario, por ejemplo. Pero no es una imposición. Tampoco lo es en la iglesia romana. No vamos a decir que rezar el rosario es una imposición. No lo es. Pero que la Virgen María no era llena de gracias. No, de acuerdo al dogma clásico católico, para que tú te salves y llegues al cielo, tú tienes que aceptar 100% que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original desde el momento de su concepción. Y tienes que aceptar que la Virgen no murió, sino que se la llevaron al cielo viva. Y eso, está en la Biblia. Eso es un dogma. No es bíblico. No es bíblico, pero okay. son, ¿cómo te pudiera decir? Son tradiciones que la iglesia fue aceptando y promulgando como dogma. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos papa, nosotros no tenemos una, vamos a decir, innovación doctrinal. La doctrina básica de la iglesia episcopal es lo que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que hay en la tradición de la iglesia temprana, los credos, las cosas básicas de la fe, pero las cosas que pasaron ya después de los siglos, si tú la quieres aceptar como anglicano, lo puedes aceptar, nadie te va a condenar. Sí, pero no es parte de nuestra doctrina de fe, no es parte de lo que nosotros creemos como fundamental. ¿Y cómo es la relación entre el obispo de Canterbury y el Papa Francisco en este momento? Formidable, o sea, siempre lo ha sido. Han habido distintas etapas. El arzobispo Michael Ramsey en los 60 usaba el anillo de obispo del Papa Pablo VI. O sea, se lo dio y había una fraternidad entre ellos muy fuerte. Este nuevo arzobispo de Canterbury, elegido más o menos en la misma época que fue elegido el Papa Francisco, fue al Vaticano ya, se reunieron y era una reunión entre hermanos. O sea que realmente es triste que a veces la gente en nuestras iglesias no tengan esa hermandad, mientras que nuestros líderes sí la tienen. O sea, interesantísimo. Entonces ahora, por ejemplo, aquí, vamos a traducir esa cercanía en las alturas aquí al llano. La gente dice, por ejemplo, el Padre Alberto cambió de religión. Sí. Eso es un error. Yo no cambié de religión, yo cambié de iglesia, muy diferente. La religión es la misma, es el cristianismo. Los anglicanos lo viven de una manera especial con la tradición católica, la tradición protestante. Los católicos romanos lo viven de una manera especial, rechazando quizás el protestantismo. Pero hoy día, si un anglicano y un católico romano se sientan a jugar dominó o a tomar un cafecito, te aseguro que van a estar de acuerdo en 95% de las cosas. Hay ciertas cosas que simplemente son diferencias porque somos diferentes. Pero la gran mayoría de lo que creemos y profesamos y vivimos, la misa, por ejemplo, que yo celebro el domingo, no es tan diferente a la que celebraba antes. El credo es el mismo. O sea, donde decimos lo que creemos es el mismo credo, sin diferencia. Y esa gente que te siguió, porque tú eras su guía espiritual, que ahora están en la iglesia anglicana o episcopal, ¿qué te han dicho? No es lo mismo porque es, bueno, de cierta ellos manera, ven las diferencias. Entienden lo que vivieron cuando estaban en la iglesia católica romana y entienden lo que viven ahora. Por ejemplo, ahora pertenecen a una iglesia más democrática donde ellos tienen voz y voto sobre quiénes son sus líderes. Me encanta, Alberto. Gracias. Siempre un gusto en tenerte en el programa, no solamente porque nos enriqueces, sino también porque pones las cosas tal y como son. ¿Quién mejor que tú para hacerlo? Gracias. Si tú estuviste ahí. Gracias. Siempre un gusto. Gracias. Ya regreso.